¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien. En esta sesión vamos a estudiar el tema 1.5, tablas de distribución de frecuencias. En la página 32 ustedes pueden ir analizando que se presentan distintos conceptos, pero se los voy a ir explicando conforme yo realice las actividades, ¿va? Por ejemplo, el primer concepto sería el rango. Luego aparecen conceptos por aquí, ejercicios, ejemplos de qué es el rango. Y nos empiezan a hablar sobre la distribución de frecuencias, las clases o intervalos, los límites o fronteras de clase, límites reales, la marca de clase, la amplitud o ancho de la clase, ¿ok? Y nos muestran un ejemplo de cómo crear una tabla de distribución de frecuencias ordenada en intervalos, ¿va? Entonces yo le voy a explicar un ejemplo para que ustedes vean cómo se realiza desde cero esta tabla de distribución de frecuencias y lo voy a hacer con este ejercicio, ¿va? Aquí nos muestran las puntuaciones finales que obtuvieron 48 estudiantes en un examen de química orgánica. Entonces tenemos que representar en una tabla de frecuencias estos valores, ¿va? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Utilizar el concepto de rango. ¿Ok? Vamos a colocar por acá que vamos a calcular primero lo que es el rango. ¿Y qué es el rango? Pues simplemente es el valor que resulta de la resta del dato mayor menos el dato menor. En este caso el rango se representa con la letra R mayúscula y va a ser igual a la resta del dato mayor menos el dato menor. Entonces ustedes acá pueden ir observando que el dato mayor, el valor, el promedio, la puntuación más alta sería 96 y la puntuación más baja, vamos a ver por acá, sería 33, ¿ok? Entonces hacemos la resta de 96 menos 33 y esto nos estaría dando como resultado 63. Así que ya tenemos aquí el valor del rango. El siguiente paso es calcular la amplitud que van a tener nuestros intervalos que vamos a generar. Y la amplitud se calcula mediante la siguiente fórmula. Fíjense, la amplitud va a ser igual, que se simboliza con la letra C, es igual a la división del rango entre el número de intervalos o el número de clases que se simboliza con NC. Entonces el rango ya lo tenemos que es 63. Pero, ¿cómo calculamos entonces el número de clases o intervalos que vamos a estar manejando? Hay distintas maneras de calcularlo. Algunos lo que hacen es dividir o más bien sacar la raíz cuadrada del total de datos para obtener el número de clases o intervalos que se van a utilizar. Pero aquí en el cuadernillo lo que utiliza el autor es que siempre empieza con un número de intervalos igual a 5 y si la división, el resultado de la división se puede redondear al entero siguiente, pues se queda con ese resultado. Si el resultado de la división no se puede redondear, entonces probamos con 6 y así sucesivamente, ¿va? Entonces vamos a probar ahora con un número de clase o intervalos, un NC. Vamos a empezar siempre considerando 5. Entonces aquí vamos a dividir el rango que es 63 entre 5. Y esto, ¿cuánto nos daría de resultado? Vamos a dividir entonces lo que es 63 entre 5 y nos da como resultado 12.6, ¿ok? Y el 12.6 sí lo podemos redondear al entero siguiente. Entonces 12.6 lo colocamos acá y sabemos que esto si lo redondeamos al entero siguiente va a ser aproximadamente o se redondea a 13, ¿ok? Entonces lo que les comentaba era que si este resultado, por ejemplo, nos hubiera dado 12.4,
12.4 no se puede redondear al entero siguiente. Entonces, en ese caso, hubiéramos utilizado como número de clases, probaríamos con 6, hasta que nos dé un resultado que se puede redondear al siguiente. ¿Va? Perfecto. Podemos considerarlo desde 12.5, ya se redondea al siguiente. Perfecto. Entonces, ya sabemos que vamos a tener 5 intervalos. Esto representa el número de intervalos o clases, NC, es el número de intervalos. Y sabemos que la amplitud de cada intervalo va a ser 13. Con esta información ya podemos entonces empezar a generar lo que son nuestros intervalos. Fíjense cómo voy a construirlos. Por aquí voy a colocar una columna que se va a llamar intervalos de puntuación. Y siempre voy a iniciar con el dato menor, que en este caso fue 33. Entonces, el primer intervalo va a ir de 33 hasta qué valor. Pues fíjense, a 33 le voy a sumar la amplitud, que es 13. Entonces, 33 más 13 me da 46 y le voy a restar 1 siempre. O sea que me daría acá 45. ¿Por qué le resto 1? Porque así estoy asegurando que de 33 a 45 hay una amplitud de 13. ¿Okay? Si ustedes cuentan empezando desde el 33 hasta el 45 serían 13 valores. ¿Ok? Entonces repito, ¿cómo se genera? Colocamos el más chico que es 33, le sumamos la amplitud que es 13, nos daría 46 y le restamos 1, entonces nos da 45. Ese sería el primer intervalo. ¿Cómo generamos el segundo intervalo? Pues simplemente le sumamos 1 al 45, el siguiente sería 46, aquí lo coloco. A ese 46 le sumo 13, me daría 59 y le resto 1 para que me dé 58. Va de 46 a 58. ¿Va? El siguiente intervalo, ¿cuál sería? Pues le sumo 1 al 58, me da 59. Y ahora a este 59 le sumo 13. 59 más 13 me daría 72. Le resto 1 y me quedaría como 71. ¿Vale? Le sumo 1 al 71, quedaría en 72. Le sumo 13, me daría 85. Le resto 1 y aquí colocaría 84. ¿Vale? Siempre es, le sumo 1 al primero y al final le resto 1. Y el último intervalo. ¿Por qué el último? Porque recuerden que dijimos que solamente van a ser 5 intervalos. Aquí ya llevo 4. El quinto intervalo sería al 84 le sumo 1, sería 85. Al 85 le sumo 13, me daría 98. Le resto 1 y me quedaría con 97. ¿Vale? Entonces ya tengo acá mis 5 intervalos para trabajar. Perfecto. Mi siguiente columna sería la frecuencia, que la vamos a denotar con una F minúscula. ¿Va? La frecuencia. ¿Cómo voy a determinar entonces ahora la frecuencia? Lo que tengo que hacer es contar cuántos elementos hay en esta tabla que caen en el primer intervalo de 33 a 45. Entonces aquí hay que ser muy observadores. Y fíjense, lo voy a hacer con los primeros para que ustedes vayan viendo cómo se realiza. Aquí les recomiendo utilizar colores. Fíjense, de 33 a 45 vamos a buscar elementos entre 33 y 45. Fíjense, aquí está este 40, está en ese intervalo. El 40 está entre 33 y 45. Buscamos otro, el 42 está entre 33 y 45. El 33 está entre 33 y 45. Y finalmente tenemos el 35. O sea, hay 4 elementos que están dentro de ese intervalo. Entonces aquí colocamos que hay 4 puntuaciones que están en este intervalo de 33 a 45. ¿Va? Vamos a hacerlo con el siguiente.
¿cuántos hay entre 46 y 58? Pues vamos a ver entre 46 y 58. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Va? Entonces fueron 7 elementos que están en ese intervalo. Entonces acá voy a colocar 7. Y así ustedes pueden ir contando los otros elementos que caen entre 59 y 71. Aquí ya los conté y entre 59 y 71 hay 14 puntuaciones que caen en ese intervalo. Entre 72 y 84 hay 15 puntuaciones que están en ese intervalo. Y de 85 a 97 hay 8 puntuaciones que caen en ese intervalo, ¿va? Entonces ustedes deben de llegar a que cuando realicen la suma de esta columna, ¿ok? Como habíamos dicho que son 48 estudiantes en los que se registraron las puntuaciones, pues la suma de esta columna debe ser ese total, que son 48, ¿va? Pues esta es la manera en que se toma la frecuencia de los datos. Perfecto. Y entonces, ¿qué otros elementos se les suele colocar aquí en esta tabla? Habíamos visto, según lo que nos dice acá en el libro, que otros elementos que se puede calcular sería el límite real inferior, el límite real superior, ¿va? ¿Cómo calculo esos límites? Fíjense, acá yo puedo colocar LRI, límite real inferior, y también vamos a colocar límite real superior, ¿va? ¿Qué son los límites reales inferiores y superiores? Pues son valores que nos van a permitir posteriormente generar gráficos, ¿ok? Y estos elementos, ¿cómo los determino? Pues de manera sencilla, cuando acá tenemos números enteros, simplemente sería a los límites que estos que tenemos aquí en el intervalo, este sería el límite, los límites inferiores y este sería los límites superiores. ¿Y qué hago para los límites reales? A los límites inferiores simplemente le resto 0.5 y a los límites superiores, para obtener los reales, le sumo 0.5. Entonces aquí el límite real inferior, si acá era 33, quedaría, le resto 0.5 y me daría 32.5 hasta, y al 45 le sumo 0.5, 45.5, ¿va? Esto es para que los límites reales queden como que juntos, no haya un espacio entre ellos. Porque aquí abajito, si al 46 le restamos 0.5, vean que me va a dar 45.5 y se repite con lo que tengo acá en el límite real superior. Entonces, eso me permite al generar gráficos que las barras queden completamente juntas. ¿Ok? Entonces ese sería de 45.5 hasta, y al 58 le sumo 0.5, sería 58.5. Siguiente, al 59 le resto 0.5, sería 58.5, se repite. Y luego al 71 le sumo 0.5, 71.5. Al 72 le resto 0.5, me daría 71.5. Y al 84 le sumo 0.5, 84.5. Al 85 le resto 0.5, 84.5. Y al 97 le sumo 0.5, llegando a 97.5, que serían los límites reales inferior y superior. ¿Qué otro elemento nos hacen referencia
en este tema. También aparece algo que le llamamos la marca de clase, que se representa con la letra X. ¿Qué es la marca de clase? Fíjense, la marca de clase va a ser como que el dato representativo de cada intervalo. Si en cada intervalo hay varios números, por ejemplo, acá hay de 33 a 45, pero ¿quién sería su representante? Entonces, lo que se hace para determinar la marca de clase, se utiliza la siguiente fórmula en la cual la marca de clase X va a ser igual al límite superior más el límite inferior dividido entre 2, como que el promedio. Entonces, si yo voy a aplicar esto en cada uno de estos intervalos, vamos a calcular el primero. En este caso, sería que nosotros realicemos la suma del límite superior, que es 45 más 33. ¿Ok? Ya sea límite inferior más límite superior o límite superior más límite inferior. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces sumamos el 33 más el 45 y esto es igual a 78. Y este resultado, mucho ojo, primero denle igual para que dé la suma y después ese resultado lo dividimos entre 2 y nos estaría dando 39. Así que el representante de este intervalo sería 39. ¿Va? Vamos a hacer lo mismo con este. Si tenemos, vamos acá a realizar la suma de 46 más 58, que son los límites inferior y superior. 46 más 58. Esto es igual a 104. Y esto lo vamos a dividir entre 2 y nos da 52. ¿Ok? Entonces aquí colocamos que la marca de clase de este intervalo es 52. ¿Va? Y eso hacen con cada uno de los intervalos. Por ejemplo, cuando sumemos 59 más 71 y cuando se divide entre 2, nos va a dar, si esto dio 130, entre 2 sería 65. ¿Va? El siguiente, cuando ustedes sumen 72 más 84, nos da 156, entre 2 nos daría 78. Sumando 85 más 97, nos da 182, entre 2 sería 91. ¿Ah? Y entonces ya tenemos acá nuestras marcas de clase. Excelente. Y ahora también podemos colocar los elementos que vimos en la sesión anterior. Recuerdan que también habíamos estudiado lo que es la frecuencia acumulada. ¿Ok? La frecuencia acumulada, ya la habíamos estudiado. Vamos a denotarlo como F mayúscula de frecuencia acumulada. ¿Y cómo calculamos esto? Recuerden que simplemente era ir acumulando o sumando los valores que tenemos en nuestra frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Siempre empezamos con este que es 4. Voy a colocarlo acá, tenemos 4. Y luego a ese 4 le sumamos 7. 4 más 7 sería 11. Luego a este 11 le vamos a sumar el siguiente que es 14. Entonces, 14 más 11 sería 25. Al 25 le sumamos 15. 25 más 15 sería 40. Y finalmente al 40 le sumamos la siguiente frecuencia que sería 8 y llegaríamos a 48, que es el total de datos. ¿Va? Esto es lo que ya habíamos realizado en sesiones anteriores. También podemos calcular lo que es la frecuencia relativa. ¿Recuerdan la frecuencia relativa? Que la frecuencia relativa, si ustedes recuerdan, era expresar en porcentaje la frecuencia absoluta, que prácticamente solo era dividir la frecuencia entre el total de datos. Por ejemplo, aquí la frecuencia es 4. Entonces vamos a dividir 4 entre el total de datos, que es 48. Entonces, al dividir, lo que viene siendo
4, que es la frecuencia entre 48. Esto nos da 0.083. Vamos a colocar esos 3 decimales. 0.083, ¿va? Ahí tenemos. Luego vamos a dividir la siguiente frecuencia, que sería 7. Entonces dividimos 7 entre el total de datos, que es 48. 7 entre 48, que es igual a, presionamos esta tecla para que nos den decimal, y utilizamos 3 decimales, sería 0.145. Entonces acá colocamos 0.145, ¿va? Y así hacemos con los demás términos, ¿va? El siguiente sería dividir 15 entre 48. 15 entre 48 es igual a 0.3125. Vamos a poner 0.312. Y finalmente se divide el 8 entre 48. Y acá obtenemos un sexto, que es en decimal 0.16666 periódico. Entonces acá sería 0.166. ¿Va? Y entonces recuerden que aquí podemos realizar la suma de esta frecuencia relativa, que en teoría se debería de acercar a 1. Vamos a realizar la suma, nos estaría dando, sumamos 0.083 más 0.145 más 0.291 más 0.312 más 0.166, que sería igual a 0.997. 0.997, que es un valor muy cercano a 1. Excelente. Y también pueden calcular lo que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Y esta frecuencia relativa acumulada, recuerden que simplemente es muy similar a la frecuencia acumulada, pero ahora sumando los términos de la columna de la frecuencia relativa. Entonces vamos a realizar estas sumas. Por acá colocamos primero la inicial, que es 0.083. Luego le sumamos el siguiente, que sería 0.083. 0.083 más 0.145, y eso es igual a 0.228. Lo colocamos acá, 0.228. Ahora 0.228 lo sumamos con 0.291. 0.228 más 0.291 nos da como resultado 0.519. 0.519. 0.519 más 0.312 nos da 0.831, y 0.831 más 0.166 nos daría los 0.997. ¿Vale? Y entonces, chicos, esto es lo que incluiría nuestra tabla de distribución de frecuencias. Genial, ¿no? Muy bien, chicos, aquí queda entonces este primer ejercicio sobre distribución de frecuencias. Excelente.